Que es el Colegio Internacional de Educación Superior. Es una universidad privada, tiene más de 20 años en funcionamiento y cuyo objetivo es ser un referente con respecto a la psicología en México. Tenemos, por lo tanto, la licenciatura, somos especialistas en esto, puesto que es realmente lo que nos estamos enfocando, es la licenciatura en psicología, y además tenemos 4 maestrías y 2 doctorados, todo en torno a la psicología. Nuestros días son en psicoterapia psicoanalítica, psicoterapia de las adicciones, psicoterapia psicoanalítica de niños, púberes y adolescentes, y en psicomotricidad, además de contar con 2 doctorados, el doctorado en investigación psicoanalítica y el doctorado en desarrollo humano. Y bueno, pues vamos a platicar ahora sí sobre la psicología, qué es la psicología, de dónde viene, de qué se trata. Bueno, siempre hay que empezar con un poco de historia para irlo contextualizando. Sabemos que el ser humano, las personas fueron, en medida en que se fueron instalando en sociedades que iban satisfaciendo sus necesidades básicas, empezaron a hacer cuestionamientos sobre distintos aspectos de la vida, el pensamiento, las emociones, de dónde surgían, y en medida en que esto fue sucediendo, empezaron a dejar a un lado las religiones y los mitos y a hacerse preguntas cada vez más profundas. Esto se inicia en el mundo helénico, es decir, con los griegos clásicos, como pueden ser Aristóteles, Sócrates o Platón. De hecho, es el mismo Aristóteles el que le pone nombre a la disciplina, ¿no? Entonces, con él surge la psicología, aunque en ese entonces es una rama de la filosofía. Eventualmente, pues la historia va avanzando, los contextos van cambiando. Durante la Edad Media, pues mucho de eso estaba atravesado finalmente por la religión. Todo el conocimiento humano, toda disciplina humana estaba atravesada por la religión, y en ese sentido pues son los filósofos escolásticos, que se les llama, los encargados de ir haciendo preguntas y cuestionamientos y desarrollar hipótesis o ideas acerca de cómo es que va funcionando nuestro mundo interno, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Con el Renacimiento existe una revolución en el conocimiento humano. Se deja a un lado completamente la religión y se focaliza a todo el conocimiento acerca de lo que se puede ver, de lo que se puede estudiar, lo que se puede tocar, y con esto se va empezando a profundizar sobre cómo es que funciona la mente, cómo funciona el cerebro mismo. Se hacen las primeras exploraciones anatómicas y se empiezan a hacer descubrimientos muy interesantes. Por ejemplo, dónde surge el lenguaje, o dónde se encuentra el lenguaje, que es una persona de nombre Broca, Jean-Paul Broca, francés, quien descubre el centro, por ejemplo, donde se genera el lenguaje, lo que él pensaba que se generaba el lenguaje a partir de lesiones que vio en exploraciones que fue haciendo directamente en cerebros de gente recientemente fallecida, y de la cual todavía en París se conservan estos cerebros. Y bueno, ahí se fueron haciendo esos descubrimientos muy interesantes. En el siglo XIX, en el siglo XX, aparecen distintas ramas de la psicología, o se va segmentando en distintas ramas, y tenemos la que es experimental, del lado conductista, donde está basada completamente en las evidencias, o tenemos desde el otro espectro, en el otro lado, las terapias o las teorías psicodinámicas, fundamentadas principalmente en el psicoanálisis de Sigmund Freud. Y entre estas dos surge como una respuesta intermedia ante estos dos extremos lo que se conoce como la tercera fuerza de la psicología, o la tercera corriente, el tercer sistema, que es la psicología humanista, ¿no? Entonces tenemos 3 grandes campos del conocimiento humano a través de la psicología, y de este se van derivando muchas otras ramificaciones y van apareciendo muchas aplicaciones. Aproximadamente en la década de los 60 del siglo pasado es cuando la psicología se desprende formalmente de la filosofía y se constituye como una disciplina independiente, una disciplina científica, ¿no? Dentro de las ciencias sociales. Y a partir de entonces, y poco a poco, la psicología ha ido ganando terreno en el mundo contemporáneo.
obedeciendo a las necesidades que nuestra sociedad está teniendo día con día. Entonces, la psicología es una disciplina que se encuentra en constante cambio, en constante adaptación y atendiendo las necesidades de nuestra sociedad y de nuestra cultura en distintas esferas. Y esto hace que la psicología actualmente se encuentre ramificada en distintas áreas. Y bueno, estas áreas son justamente las que vamos a explorar y las que vamos a ir comentando poco a poco. La primera de ellas es la psicología clínica. ¿Qué es la psicología clínica? ¿Cuál es la labor o qué hace un psicólogo clínico? Bueno, el psicólogo clínico es aquel que está encargado de estudiar, de atender, eh, de explorar qué es lo que sucede en la salud psíquica de las personas y de los grupos. Se enfoca principalmente en los individuos, pero eso no la limita a que su trabajo sea solamente en un consultorio con una sola persona, sino que puede también atender a grupos, puede ser un colectivo, puede ser una familia, puede ser una pareja, y su área de aplicación va más allá del consultorio psicológico, que es generalmente la idea que tenemos en mente, y se extiende a muchas otras áreas, como pueden ser las escuelas, las universidades, distintas instituciones gubernamentales y privadas, donde se busca realizar programas o proyectos de salud mental, de prevención hacia las distintas problemáticas emocionales o mentales que se puedan ir experimentando en nuestro mundo contemporáneo y hacer tratamiento y con esto mismo también hacer un pronóstico acerca de cómo se pueden ir resolviendo todas estas cuestiones. Después de esto tenemos a la psicología educativa. La psicología educativa es aquella que está encargada en atender todos los problemas que van en torno al proceso de aprendizaje que puedan tener las personas en todos sus niveles de desarrollo, desde la etapa preescolar hasta nivel medio superior o nivel superior, y nos estamos refiriendo a universidades, licenciaturas y posgrados, pero no solamente queda contenida en los espacios académicos o escolares, sino que asimismo se va ampliando en todas las áreas donde pueda haber un proceso de enseñanza y aprendizaje, como pueden ser las instituciones, los programas de capacitación, los programas gubernamentales, y que va a atender fundamentalmente todas las dificultades que las personas puedan estar teniendo en la capacidad de aprender, ya sea que se trate por alguna patología o alguna situación familiar o social, o incluso ir diseñando proyectos o diseñando estrategias para que la educación alcance a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Tras esto tenemos ahora el tercer campo de aplicación de la psicología, que sería la psicología social. La psicología social es la encargada de revisar lo que sucede, la relación que se tiene entre el sujeto, entre el individuo y la comunidad a la cual pertenece. Revisar lo que sucede con el individuo y la sociedad en su conjunto. Cuáles son las relaciones y cuál es su papel dentro de la sociedad, ¿no? Esta nos permite ir explorando, o nos permite ir estudiando, ir atendiendo todas las problemáticas sociales que se van presentando día con día. Y en estas tenemos distintos ejemplos. Por ejemplo, la situación que estamos enfrentando en la actualidad acerca del COVID es muy interesante porque nos está poniendo en el escenario de distintas problemáticas que se van presentando y que llaman mucho la atención. Por ejemplo, a pesar de que llevamos varios meses en confinamiento y los números y las estadísticas de la gente contagiada, de la gente que desafortunadamente ha fallecido, vemos que sigue existiendo, sigue habiendo gente y en una alta proporción que definitivamente no cree en la enfermedad. Sigue pensando que es un invento, que no es real, que es otra cosa. ¿Por qué sucede esto? O sea, si todo el tiempo nos están hablando en los medios de comunicación, por todos lados nos bombardean acerca de lo que está pasando con el tema de COVID,
¿cómo es posible que siga habiendo gente que sigue sin creer, porque realmente piensan que es un asunto de fe, no sé, sin creer en este patógeno, ¿no? En esta situación que es muy grave. Y pues bueno, no es cualquier tipo de persona las que estadísticamente, si hacemos una revisión estadística, la que no cree en esto, por ejemplo, es gente que en buena medida, una buena cantidad, una buena proporción de la gente que no cree en esta patología, es también gente que tiene un escaso nivel educativo, ¿no? El 80% de la gente que duda acerca de la existencia de COVID es gente que tiene un nivel de primaria o menor. Eso pues nos da material para ir pensando, para ir reflexionando. Bueno, ¿qué pasa con el imaginario, con las ideas que la sociedad que en su conjunto va generando? Bueno, después tenemos la psicología organizacional. La psicología organizacional, pues bueno, es aquella encargada de diseñar, de explorar, de trabajar y de proponer todos los aspectos que tienen que ver con el individuo dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, desde el diseño de un puesto laboral, la propuesta de cuál sería el perfil que se debe tener, qué características se debe reunir el candidato a trabajar en algún lugar y asimismo todas las mediciones que se le tienen que realizar, por ejemplo, una batería de pruebas que pueda definirnos qué tipo de personalidad es la necesaria que va a encajar dentro de un puesto laboral. Pero no solamente es eso, sino que además se encarga de la resolución de los problemas laborales, ya sea en lo individual o en su conjunto, si tenemos un grupo importante de personas que tengan alguna situación específica dentro de la empresa, bueno, el psicólogo organizacional es aquel que va a tratar de resolver lo que está sucediendo dentro de las organizaciones y dentro de este contexto. Asimismo, va a encargarse de hacer todo el desarrollo que puede tener una persona dentro de la empresa, todo el crecimiento laboral. Un ejemplo de ello es que la gente normalmente trabaja por un salario, ¿no? Uno pensaría que eso es el objetivo fundamental por lo cual una persona estaría trabajando, pero vemos que las recompensas que una empresa pueda dar no son únicamente el salario económicamente hablando o la cantidad de dinero que se pueda pagar, sino todos los otros elementos que van a permitir que una persona pueda desarrollar la lealtad dentro de la empresa y sobre todo hacerse más productivo y por lo tanto generarle mayores ganancias a la empresa. Por ejemplo, para que una empresa tenga un buen funcionamiento, debe tener a su comunidad, a sus empleados contentos con lo que están haciendo y la manera de tenerlos contentos, bueno, pues es motivarlos, es darles incentivos, pero no solamente al empleado que está dentro de la empresa, sino incluso esto puede abarcar a la familia indirectamente e incluso ir más allá, como puede ser la sociedad misma, la imagen que tenga la empresa, el prestigio, que va a hacer que el empleado se sienta contento estando en ese espacio laboral. Y eso hace, a su vez, que no haya rotación de personal, lo cual es un beneficio, y además que la persona tenga, como decimos comúnmente, que tenga la camiseta bien puesta, ¿no? Y que dé el todo por la organización a la cual pertenece y se sienta contento y sea productivo. Eh, Finalmente tenemos la psicología del delito como la quinta área, que es la más reciente, podemos decirlo así, la más reciente que se ha agregado a las tareas o a las áreas de aplicación de la psicología. Desafortunadamente, pues México está atravesando por una situación muy difícil. Sabemos que de las ciudades, de las 40 ciudades más violentas en el mundo, 37 se encuentran en Latinoamérica y muchas de ellas desafortunadamente se encuentran en México. Estamos atravesando problemas sociales muy importantes y es necesario irlos atendiendo. La psicología del delito, bueno, pues se encarga de ir revisando qué es lo que va sucediendo con aquellas personas que van cometiendo un ilícito, que van dañando a su comunidad, a su sociedad y que no encuentran como otra alternativa de vida más que cometer estos ilícitos. Entonces la psicología del delito se encarga de revisar cuál es la personalidad, cuáles son la situación social, el contexto familiar o cultural en el que se encuentra la persona y qué es de esto lo que la lleva a delinquir, a cometer un ilícito.
para que eventualmente se puedan diseñar programas o campañas que justamente prevengan el que sucedan estos fenómenos, ¿no? Como podemos ver, las distintas áreas de la psicología tienen un alto compromiso con la sociedad y además se encuentran altamente integradas, porque muchos de los problemas que va a atender la psicología educativa obedecen a situaciones clínicas o que el psicólogo clínico también puede intervenir. Lo mismo sucede con la psicología social en cuanto a la situación que pueden ocurrir dentro de las organizaciones. Entonces, pues justamente lo que buscamos es dar una formación o un bagaje que sea bastante integral y que abarque todas las áreas para que quien en la vida laboral ya se encuentre directamente en el campo o en su comunidad trabajando pueda hacer una intervención que verdaderamente sea efectiva y que sea apreciada y valorada. Y es justo por esto que tratamos de estar siempre a la vanguardia, tratamos de estar siempre impulsando el desarrollo y el conocimiento, y esto nos lleva a que nuestro programa académico se vea todavía mucho más ampliado y que vaya más allá de todas estas áreas. Un ejemplo de ello es toda la parte de la neurológica que vamos revisando a lo largo de toda la carrera, desde el primer semestre prácticamente hasta el final de la licenciatura, en donde vamos a ir conociendo cuáles son la parte biológica del comportamiento, cuáles son los elementos desde el cerebro, desde el sistema nervioso que van interviniendo en el comportamiento, en las emociones y asimismo nos vamos acercando a los descubrimientos más recientes que ha hecho la ciencia acerca de este campo. Cabe destacar que muchos de los adelantos tecnológicos que estamos gozando actualmente, como la inteligencia artificial, que pues prácticamente ya todos tenemos en nuestros teléfonos y computadoras, como pueden ser estos asistentes Siri, y Alexa y demás. Bueno, todo esto, las realidades virtuales, las realidades aumentadas y demás, y la manera en que nuestros teléfonos incluso van aprendiendo y nos van conociendo mejor que a nosotros mismos, saben de nuestros gustos y las búsquedas, los motores de búsqueda en Internet y demás, que nos permiten, que permiten ubicar cuáles son los gustos de cada cual. Bueno, pues toman como modelo justamente todos los descubrimientos que la psicología, o todos los aportes que la psicología apoyada en las neurociencias ha hecho en los últimos años. Por lo tanto, eh, pues es importante irlo conociendo, ¿no? Ir conociendo todo esto, ir conociendo al objeto que la comunidad científica está de acuerdo en ello, que el objeto más complicado de todo el universo en ir conociendo y ir entendiendo que es el cerebro. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño modelo de lo que es el cerebro humano, aquí es la parte interna, y bueno, es mucho más complejo que lo que aquí se alcanza a apreciar. Tiene muchísimos elementos el cerebro humano. Podemos hablar de más de 5,000 áreas nombrables que se pueden ubicar dentro de anatómicamente en el cerebro. Vamos a ir conociendo, claro, no las 5,000 a lo mejor, pero sí la integración y funcionamiento de todas ellas y cómo van estas afectando nuestro comportamiento, nuestra personalidad y asimismo cuál es su relación con las patologías, ¿no? Desde aspectos como pueden ser la esquizofrenia, qué pasa desde el punto de vista neurológico con la esquizofrenia, desde el punto de vista psiquiátrico, o otras patologías como pueden ser las consecuencias de un accidente vascular cerebral o la aparición de un Parkinson. Bueno, el diagnóstico, el pronóstico, la atención y tratamiento de un paciente desde el punto de vista psicológico, bueno, lo vamos a ir conociendo y lo vamos a ir explorando dentro de la licenciatura. A esto vamos a sumar otros aspectos que me parece que en el mundo actual son bien importantes, muy relevantes, como puede ser el conocimiento de lo que sucede con las adicciones. Tenemos materias que nos van a aproximar a las adicciones como un campo de atención que desafortunadamente en el mundo contemporáneo es algo que cada vez está en aumento y que va generando graves problemas de salud y graves problemas sociales e incluso económicos. Desafortunadamente, el 5% de la población mundial aproximadamente se encuentra en una situación
constante adicción, y también en México tenemos un incremento paulatino en el nivel de consumo que están teniendo las personas. Entonces, ya sea que se trate de una droga lícita o ilícita, drogas lícitas o sustancias que alteran el comportamiento pueden ser el alcohol o el cigarro, y las drogas ilícitas que, bueno, todos hemos oído hablar un poco de ellas. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, cómo van alterando nuestro comportamiento, cómo alteran lo que va sucediendo en el cerebro, cómo se van instalando y cómo se van convirtiendo en algo que uno podría empezar a explorar y conocer como solamente bajo el título de vamos a explorar a ver qué se siente, hasta convertirse realmente en un problema grave de salud. Y cómo se puede ir resolviendo, cómo se puede ir atendiendo, si hay alternativas, si hay otras maneras en que el adicto o la persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante las adicciones se pueda ir atendiendo para que no se convierta en un adicto, o si es adicto, cómo puede irse recuperando e irse integrando a su familia y a su comunidad. Junto con estas materias tenemos la materia de farmacología, donde también vamos a explorar qué es lo que, cuál es el funcionamiento de los medicamentos psiquiátricos que se les suministran a los pacientes. Si uno se dedica, por ejemplo, al área clínica y tiene un paciente con depresión y de pronto este paciente, por su médico, que no necesariamente va a ser el psiquiatra, le receta algún medicamento para aliviar algún malestar, como puede ser el caso, por ejemplo, de una persona que se encuentre desanimada, quizá con rasgos depresivos, y su médico le recete fluoxetina, pues la persona va a reportar cambios en su conducta y en su estado de ánimo y demás, prácticamente desde el primer momento. Y pues bueno, vamos a conocer qué es lo que está sucediendo dentro de la persona desde el nivel químico en el cerebro, o también de los efectos en su comportamiento y cuánto tiempo va a tardar en realmente aliviar los síntomas y cuáles son las consecuencias y los beneficios de tener este medicamento, ¿no? De estar tomando este medicamento. También para conocer de manera integral cómo es cómo se va desarrollando la personalidad, cómo va apareciendo el comportamiento, cómo es que nos vamos formando como personas dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra sociedad, y cuáles son los rasgos que nos van definiendo, pues es importante ir conociendo desde el origen mismo del ser humano, ¿no? En su desarrollo. Por lo tanto, a lo largo de la carrera se van a ir revisando todos los momentos del desarrollo que hay dentro de cada uno de nosotros, prácticamente desde el nacimiento hasta la vejez, ¿no? Y cuáles son las características específicas que cada etapa del desarrollo va teniendo, e incluso, por ejemplo, podemos ir encontrando relación entre las situaciones que está experimentando la persona adulta con la situación que ha vivido a lo largo de todas sus etapas del desarrollo, desde muy pequeño hasta el momento actual. Y por otra parte, vamos a tener materias que nos van a enseñar a diseñar toda una serie de herramientas para ir midiendo la personalidad, que son las materias de psicometría, ¿no? En la materia de psicometría vamos a tener distintas herramientas, vamos a conocer distintas pruebas, distintos tests, para que podamos armar una batería de pruebas que nos pueda definir la personalidad y podamos ir localizando en cada persona específico, según las necesidades que vayamos teniendo, podamos ir desarrollando toda una batería a modo para cada una de las personas que tengamos que ir explorando, o por ejemplo en el campo laboral para un puesto, una vacante específica. Entonces no necesariamente se van a ocupar las mismas pruebas cuando estamos buscando una persona para un puesto, por ejemplo, para un personal contable dentro de una organización, como para identificar si una persona ha sido víctima de abuso sexual o si una persona es capaz de cometer ilícitos, ¿no? Incluso antes de que los cometa, para saber si es confiable o no
dentro de una organización, dentro de una empresa, por ejemplo. Entonces, en cada caso vamos a contar con distintas herramientas para desarrollar esta batería y porque, bueno, a final de cuentas, cuando uno está dentro del campo laboral, pues siempre preguntan, bueno, ¿qué es lo que tú sabes hacer como psicólogo, ¿no? ¿Qué pruebas conoces? Y bueno, aquí afortunadamente tenemos gente muy experimentada en la enseñanza de distintas y muy variadas pruebas, las que se utilizan con mayor frecuencia. Y bueno, pues esto nos permite tener muchas herramientas dentro ya del campo laboral. Y hay algo que es muy, muy importante también, es que la universidad, el Colegio Internacional de Educación Superior, está muy interesado en estar siempre a la vanguardia del conocimiento y no solamente ser una institución que va a lo mejor repitiendo lo que autores y textos y los programas académicos nos van pidiendo, sino que además es una institución que está muy comprometida con el desarrollo de nuevo conocimiento. Esto nos lleva también a tener una amplia conciencia social que nos involucra con todos los problemas que vamos teniendo en nuestro entorno. Es decir, el Colegio Internacional de Educación Superior es una institución reconocida por el CONACYT, a través del REINACYT, para, eh, para ser identificada como una institución que hace investigación de manera constante. Esto nos lleva a tener 2 líneas de investigación y por lo tanto 2 revistas electrónicas y básicamente desde el primer semestre eh, vamos teniendo materias a eh, que nos van a enseñar cómo se debe hacer un artículo científico, cómo se puede publicar, dónde se puede publicar, cómo ir generando nuevo conocimiento o dónde ubicar cuál es una fuente fiable de conocimiento y cuál no, ¿no? Que podamos identificar claramente cómo escribir, debemos leer los artículos que se van publicando y bueno, esto permite a todos nuestros estudiantes que eventualmente en la vida ya profesional se encuentren claramente con todas las herramientas para que se mantengan siempre a la vanguardia, porque sabemos que el conocimiento va avanzando, no es algo estático, sino que va cambiando constantemente y bueno, pues esto nos ha permitido, o estas herramientas nos van permitiendo que podamos estar siempre, 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 siempre a la vanguardia en el conocimiento, que siempre estemos actualizados, básicamente. Y bueno, pues afortunadamente todo esto nos permite que nuestros estudiantes, una vez que han egresado de la licenciatura, tengan muchas oportunidades en distintas áreas del campo laboral. Como un ejemplo de ello, y para poner un poco en contexto cuál es la ventaja de estudiar y de estudiar lo antes posible una carrera, es que en México las personas que tienen un nivel educativo de preparatoria, de bachillerato, su ingreso promedio a nivel nacional es de 6,000 pesos mensuales. El psicólogo, los profesionistas, los psicólogos en México, tienen un promedio de ingresos de 9,200 pesos a nivel nacional. Sin embargo, nuestros estudiantes, los egresados del Colegio Internacional de Educación Superior, tienen un ingreso promedio de al menos 12,000 pesos. Es decir, la persona que estudia una licenciatura tiene la oportunidad de duplicar automáticamente los ingresos que tendría de no estudiar una licenciatura. Ahora, esto es un promedio que hay que contextualizar un poco. Claro, cuando uno entra al campo laboral, va teniendo un ingreso determinado que va aumentando paulatinamente conforme su experiencia y sus aptitudes vayan incrementándose, ¿no? Entonces, pues ese es un promedio que se ha hecho con los alumnos que son más o menos de reciente egreso y bueno, como precisamente tienen poco tiempo, pues van creciendo en sus distintas áreas laborales pero sí podemos ir observando que hay al paso de los años un incremento tanto en la parte económica como también en las oportunidades laborales que se van abriendo paulatinamente. Con lo cual, pues
ca- cada semestre o cada año que dejemos pasar sin estudiar, pues estamos teniendo una pérdida económica bastante importante, digamos unos 75,000, 80,000 pesos que se van perdiendo por cada año que vamos postergando nuestro ingreso a la universidad, por lo cual, pues estudiar, pues me parece que es una muy buena inversión, ¿no? Mientras más pronto se haga, es mucho mejor. Y bueno, pues ya hemos hablado un poquito de cuál es el contexto y cuáles son las oportunidades y las áreas de aplicación. Me gustaría que me comentaran si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, si quieren que profundicemos en algún tema. Con gusto los escucho o los leo si prefieren por el chat. Y bueno, vamos a hacer esto un poco dinámico y vamos a conversar un poco. Eh, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud y quiera comentarla.